Bien, he hecho algunos videos de Auguste Comte y voy a hacer este, que es un poco general, pero voy a transmitir la visión comtiana de la vida, o la visión comtiana en el campo de la filosofía del siglo XIX y la importancia que ha tenido para la fundación de los países que llamamos modernos, los que surgen a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Entonces, bueno, él estuvo en el seno de todos esos cambios y se convierte, claro, pasa de la filosofía a la filosofía social. Su antecesor es este, Saint Simon, que tiene eh, también grandes obras y de hecho Comte casi que son un espejo, ¿no? Un espejo invertido o una continuación, no sé, este, porque son invertidos en muchos sentidos y en otros son una continuación. Eh, este, bueno, lo primero que hay que hacer de él es leer sus libros, no reseñas de él, eh, artículos de él, que eso es algo que se usa mucho, pero por ejemplo un discurso sobre el espíritu positivo hay que leerlo. Esto es una reliquia que es Primeros Ensayos desde 1922, es de una cosa increíble, esto es de gran valor. Eh, Luego me falta el discurso del espíritu positivo y después está el curso de filosofía positiva, ese no lo tengo. Y luego un autor francés del siglo XX que se lo tomó en serio y lo estudió, que es de Pierre Arnaud, pero si no puede ser otro, no importa. También que esclarece, son libros que esclarecen. Lo importante me parece, de Comte es entender que este, es un pionero en la idea de llevar las ciencias que ya habían producido grandes avances en Europa, en las ciencias naturales, al campo de lo social. Tanto que llega a crear esta corriente positivista que es una imitación, las ciencias sociales como imitación de las ciencias naturales. Algo que quizás en esa época podríamos pensarlo, ¿no? De poder prever el tiempo o predecir lo que va a suceder en una sociedad con la precisión con la cual se pueden predecir hechos astronómicos o físicos. Y bueno, su principal idea, aparte, bueno, es el creador de la palabra sociología, por eso siempre se lo considera el padre de la sociología, aunque no es el padre, no es el padre, es un episodio interesante dentro de la historia del hombre y la sociología, pero no es el padre. El padre sería más bien Durkheim, el padre de la sociología. El verdadero padre científico de la sociología ya finales del siglo XIX. O sea que es una ciencia muy fácil de entender la sociología porque son solamente 100, 150 años, 200 años, nada más. No estamos hablando de estudios de las culturas que nos pueden llevar a 10 o 20 o 25 culturas diferentes y a tiempos de 10.000, 5.000 o 4.000 años. Esto es muy sencillo de entender la sociología. Así que es muy, muy fácil. Muy corto tiempo, claro. Nada. Lo que decimos del Comte, claro, es importante porque impregnó toda América y después impregnó toda Europa e impregnó toda la visión norteamericana, todo Occidente, ¿no? Y es un precursor de la idea del final de la historia, el final, el camino y el final de la historia además está marcado por Europa, la primacía de Europa, todas estas ideas que tenemos del eurocentrismo y las ideas de que Europa es la vanguardia del mundo, ya lo propone Comte explícitamente, ¿no? Europa es la vanguardia del mundo y es la civilización que de todas las que han existido, la que más avanzó hasta el final del hombre como realización. Entonces, aunque él no es racista, pero considera que todos los pueblos van a ir hacia ese lugar, tienen que ir hacia ese lugar. China, India, Taiwán, África, Sudamérica, porque es el camino de
la revelación científica o el conocimiento realmente último y superior del hombre, que es este conocimiento científico, algo que todavía lo tenemos. Luego, bueno, claro, se le puede hacer críticas de todo tipo, que eso ya lo sabemos. La ciencia existió este, antes del siglo XIX, antes del siglo XV. La revolución científica es una revolución dentro de la cultura occidental, pero ciencia hubo siempre. En todas las civilizaciones, no es un invento de Occidente, pero eso ya lleva a una crítica más profunda que además ya la conocemos. Pero es importante para entender por qué hemos creído varias cosas de las que creemos. Primero, que el progreso es infinito. Ya estas ideas ya las hemos abandonado hace 20, 30 años. Creo yo, quizás del año 2000, quizás en el siglo XXI las abandonamos ya. Todavía en el año 90 creíamos que no. Hasta el año quizás 2010 empezamos a darnos cuenta de que no, de que estamos fallando. Porque claro, hay muchas cosas de las que dice que está equivocado. Como por ejemplo que el mundo iba a ser cada vez más científico, que es con el que yo empecé esta frase o esta presentación. Dice Comte a principios del siglo XIX, él es un autor del principio del siglo XIX. Esta frase la habrá pronunciado cerca de 1832 o 36, porque esto lo dicho Ritzer, no lo tomé de una obra de él, pero dice: nos dirigimos a un mundo dominado por la ciencia, algo que ya creemos todavía. Bueno, cuando se debatía el aborto, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, en Uruguay no se debatió, pero en Argentina sí, y en el resto de América también se debatía. En Uruguay no se debatió porque Uruguay es un país agnóstico. Supuestamente ya seríamos comtianos nosotros, ¿no? Ya seríamos científicos, ateos, y los demás no, todavía Argentina, Perú, Paraguay. En esos países y Centroamérica, en esos países todavía estarían desde la idea de Comte en un estado teológico, o sea, estarían más atrasados, ¿no? También otra cosa que podremos criticar. Bueno, pero los religiosos discutían con argumentos científicos de que el aborto era malo por cuestiones científicas, ¿no? Y sé que son comtianos, ¿no? Sin darse cuenta, en vez de defender el aborto con cuestiones puramente religiosas para marcar el punto religioso, no, todavía creen que hay que hablar de ciencia, cuando la ciencia en realidad no te dice si tenés que abortar o no tenés que abortar. La ciencia nada más te explica el proceso de la vida desde el feto en el óvulo, pero no te dice en qué momento es moralmente o filosóficamente posible abortar o no. Sabemos que a los 3 días no matas a un ser humano, pero a los 4 meses sí. Entonces lo que hay es un gris. Hay un momento en el que pasamos a algo celular, a algo ya humano. Así que la ciencia no te dice ni que tenés que abortar ni que no. Pero los religiosos mantenían este argumento científico, ¿no? Eso está ambientado, eso es porque está influenciado por Comte, porque creen que la ciencia es lo avanzado. Así que mucha influencia tiene. Y además es formativo de México, ¿no? Formativo de México. Este libro, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, esto es editado en México. Luego, el prólogo es de un mexicano. Uruguay, Argentina y Brasil, tuvimos también las reformas modernizadoras, son todas comtianas, con la idea que partimos de que la barbarie, hay que superar la barbarie por la civilización. Y eso supone pasar del pensamiento arcaico al teológico y del teológico al científico. Y el científico es el que es el camino, es el final. Después de ahí no hay más nada. Es el final, es el punto más alto. Y llegando a ese punto superaste además a todas las civilizaciones. Todas las demás son atrasadas. Esta idea, por ejemplo, de Stephen Hawking, ¿no? De que los mexicanos son pobres, dice, son pobres porque veneran a la Virgen María. Bueno, es una idea comtiana esa, ¿no? Luego, claro, yo lo mencioné esto en una clase de secundaria, de pibes de 17, 18 años, 19, y uno ya dijo, pero en Estados Unidos, que son la mayor potencia del mundo,
son súper religiosos, me dice. Bueno, claro, es cierto, son mucho más religiosos que nosotros. Nosotros en Uruguay deberíamos tener el cuádruple del PBI que tiene Estados Unidos, según las ideas comtianas, ¿no? Porque nosotros somos ateos y supuestamente desarrollamos ya el pensamiento científico hasta el más alto nivel. Y no es así, no es así, no existe la ciencia. La gente no es científica. Las personas no son ni religiosas ni científicas. En ese punto estamos. Así que eso no ha sucedido. Y que la gente sea cada vez más científica tampoco ha sucedido. Sigue surgiendo, lo mítico sigue surgiendo necesariamente en los pueblos, y algo que quizás no comprendió Comte, pero funcionó en el siglo XIX cuando no había nada. Cuando no había nada, estábamos en una planicie vacía y había que adoptar algo. Bueno, los mexicanos no iban a adoptar las ideologías del el pueblo conquistado, ¿no? Iban a adoptar las europeas. Acá hicimos lo mismo, adoptamos, no había nada, tuvimos que adoptar las ideas positivistas, que son la primera fase además para que después viene el marxismo. El marxismo no se diferencia mucho de Comte, porque Comte está antes y después de Comte viene Marx. Porque claro, Comte escribió antes del marxismo y antes del socialismo. Así que dice Comte, ¿no? El estado positivo científico marca el final de la historia humana y su desarrollo más alto. El estado positivo científico entonces es el final de la historia. Esto nos recuerda a Fukuyama, la democracia como el final de la historia. Así que podemos decir democracia, final de la historia, Europa, punto más alto de la culminación de la civilización del hombre, y además el estado científico como lo máximo y superador de todas las creencias que puede haber en la India, en China, en Japón y en Medio Oriente o en el pueblo judío. También un pueblo judío que es sumamente religioso, ¿no? Y con un poder superlativo. Otra equivocación de Comte. O el pueblo ruso. Un pueblo altamente religioso y altamente técnico y científico a la vez. Pero interesante verlo así igual. Occidente es la punta de lanza de la historia y todos los pueblos del mundo comenzarán a dar estos pasos. O sea que la idea es que todos los pueblos del mundo, es lo que señala Comte, es que todos los pueblos del mundo tienen que seguir el punto de lanza que es Europa, que ya marca el terreno, el camino, el futuro. Son el pueblo más avanzado y el que además descubrió la ley de la historia, la ley del desarrollo universal de la historia. Esto también nos acerca a Hegel. Son se les llama, ahora se les puede llamar eurocentristas, visiones eurocéntricas, pero que las estudiamos porque nos formaron como países, ¿no? En Latinoamérica, Sudamérica somos países herederos de todas estas tradiciones porque somos Occidente, ¿no? Somos Occidente. Así que hemos recibido estas ideas. Bueno, Grecia también tuvo ciencia, los árabes también tuvieron ciencia, y eso, bueno, todavía no aparece en Comte, no aparece. Es una historia de Occidente, Comte. Comte es una historia más bien de Occidente. Es una historia de Occidente, aunque él lo consideraba no Occidente, sino humanidad. También el concepto de humanidad y de derechos humanos universales también tiene un arraigo, bueno, la Revolución Francesa, muchos del pensamiento de la Ilustración, evidentemente, pero en sociología es Comte el que lo lleva al punto más alto, porque Comte lo coloca en una practicidad política enorme. Por eso entonces podés fundar países con esta ideología. Con Comte podés fundar países, igual que con Marx, podés fundar países con Marx. Y con la Biblia también podés hacer países. Con Comte también podés fundar países. Brasil en un momento tuvo y tiene todavía lugares que apuntan a París. Unas iglesias positivistas que apuntan a París. Y además creó también una iglesia, Comte. Una iglesia y una creencia, pero solamente que una creencia en la ciencia. Y ahí crea la palabra religión de la humanidad. Religión de la humanidad es una palabra que no se entiende si no lo lees a Comte, pero la religión de la humanidad
se podría decir que es la nueva religión de la humanidad. Y la nueva religión de la humanidad es sin Dios, es una religión sin Dios. Y es con creencia en la ciencia y en lo demostrado y en lo empírico. También es el padre de estas ideas de lo empírico, de medir, demostrar, medir, poner a prueba los hechos. Entonces, bueno, ¿cómo te podemos decir que sustituye? Considera que hay que sustituir la fe religiosa por la fe demostrada. Entonces todavía continúa manteniendo la idea de fe, solo que fe no demostrado, fe no empírico. Podemos llamarlo, bueno, un empiricismo racional. También es un utópico, en muchos sentidos, es un utópico y también es un gran idealista. No sé si en su filosofía debería ser un materialista, pero también tiene mucho idealismo. Se deja llevar por la época, ¿no? La época lo impulsa. Y aparte es un gran autor para criticar, ¿no? Si es un autor que es un gran autor para criticar, es porque es un gran autor para leerlo. Luego dice que la religión de la humanidad es la ciencia sustituye al cristianismo y al misticismo. Esta es la nueva religión, entonces, la religión de la ciencia, que él mismo lo decía, mismo lo escribía de esa manera. Es un pensador más oscuro que muchos pensadores del siglo XVIII y de la Ilustración. Es más oscuro. Es un pensamiento, bueno, también conservador y reaccionario y a su vez liberal a la vez. Tiene todo junto, ¿no? Es un pensamiento complejo. No sabemos si es reaccionario, conservador o liberal. Reaccionario digamos que no porque odia el pasado, entonces no puede ser reaccionario. Pero tiene algunas posturas de recuperar lo pasado con algo nuevo. Sustituir lo pasado pero con algo nuevo. Es una idea muy extraña la que tiene, pero es algo, un pensamiento reaccionario y progresista a la vez. No sé cómo definirlo, pero tiene algo de reaccionario. Pero pongamos que es un conservador y no un liberal, antiliberal. Los liberales lo odian a él. Los marxistas lo odian también y los liberales también, pero igual él es padre de muchas de las ideas de ellos, es anterior. Entonces, bueno, dice Comte que la religión positiva es el camino a llegar por todos los pueblos del mundo. Y acá viene la idea de humanidad, paz y humanidad. También la ciencia nos va a traer la iluminación, la ilustración, la creencia en lo demostrado. Vamos a coincidir entre todos los pueblos del mundo sin importar etnia o raza, porque por eso no es explícitamente racista. No es explícitamente racista, aunque después pueda tener consecuencias racistas por llevarlo a la política, ¿no? Podría tener, como por ejemplo tomar India y hacer mierda a India políticamente, puede tener algo racista. Y creer que los ingleses son superiores a los hindúes. En eso sí, pero él tampoco escribió. Los ingleses tienen que invadir todo, pero sí dejó sentado indirectamente una conciencia de ese tipo, ¿no? Si vas con un libro de Comte y te dejas a Comte en la cabeza, sentís que estás llevando a la civilización a lugares atrasados. Entonces vas a ver a los hindúes descalzos y sin descalzos caminando y con un régimen de castas y vos le vas a enseñar que todo eso no existe, que tienen que creer en la fe demostrada. Tienen que tener una fe demostrada y empírica y no una fe en una creencia religiosa e indemostrable, sino que hay que demostrarlo. A su vez le van a incentivar la idea del igualitarismo y la idea de que el conocimiento científico nos iguala a todos. También es un antimonárquico, aunque después fue monárquico también, cuando vio que la izquierda y el socialismo podía tomar el poder, se volvió monárquico. Por eso también es claro, no tuvo más años, si no se hubiese vuelto un reaccionario. Hubiese descubierto que era mejor la monarquía que el régimen de iguales discutiendo ciencia. Pero no llegó a ese punto. El progreso es el carácter de la historia también, una idea de que la idea del progreso es una idea que Comte maneja conscientemente. Es la idea que, claro, estamos siempre progresando desde un punto de vista, desde poca población
a más población, esa más población está más formada, esa mayor población está más formada, está abandonando sus ideas místicas, arcaicas, las puede sustituir por una religión oficial como la católica, y con el paso del tiempo va abandonando el catolicismo, no creen más en Dios, pero después lo ilumina la ciencia. Y esas son ideas que Comte maneja. Bueno, creo que esto es un panorama general de Comte que hay que leerlo. Es fundamental. Yo se lo dije a un compañero de sociología, le dije que leía esto y enseguida me mostró cosas de Adorno. No sé si leyó esto, pero yo después leí Adorno. No es una cosa que una cosa impida leer la otra, ¿no? Claro, tenés que leerlo igual. Y aparte, hay mucha gente que cree que porque lees algo sos de eso, ¿no? Porque yo leí esto, me compré 5 libros de esto, ya soy como él, ¿no? Y no es así. Lo leo para investigar. Bueno, esto es 1820. Bueno, la educación del pueblo, por ejemplo, él utiliza, Comte utiliza estas ideas que no son racistas, que es la educación del pueblo y democracia popular y industrialización y clases sobre la sociedad industrial para el pueblo, para la masa. Está preocupado por la masa, por el bien común. Por eso es un pensador también progresista. Y en Uruguay y en Argentina la educación del pueblo fue muy importante, tanto para Sarmiento como para José Pedro Varela. Educar al pueblo fue una cuestión de Estado. Y esa es una idea comtiana. No es una idea de izquierda, es una idea comtiana. En este libro, por ejemplo, en el discurso del espíritu positivo, tiene varios capítulos sobre la educación del pueblo. Uno se llama, miren qué títulos que tiene, institución de una enseñanza popular superior, y después institución de una política popular, y es en el mundo en el que estamos, ¿no? La política popular. Así que es un pensador que se puede revisar. Después, en esta tercera parte del discurso del espíritu positivo, después está el curso del espíritu positivo, y después está curso de filosofía positiva, ese es el más grande, pero no llega a Uruguay, o al menos no llega. Dice Alianza de los Proletarios y los Filósofos, por ejemplo. Esto es una idea que también saca de San Simón. Así que, como vemos, le preocupa por lo popular, ¿no? La educación popular. Y ahí ya tenemos a José Pedro Varela y Sarmiento también con estas ideas. Así que un pensador que tenemos que leerlo, y es una reliquia. Los primeros ensayos, me quedan unos minutos, vamos a buscar al azar algo de esto acá. Apreciación sumaria del conjunto del pasado moderno, 1920. Lo que pasa es que no escribe con sentencias como Nietzsche. Si me pongo a leer algo, los progresos políticos del sistema nuevo, en lo que se refiere a lo espiritual, han sido, como en lo temporal, la continuación inevitable de sus progresos civiles. O sea, los progresos políticos del sistema nuevo, en lo que se refiere a lo espiritual, han sido, como en lo temporal, la continuación inevitable de sus progresos civiles. Así que acá vemos los progresos civiles, la mayor amplitud de la ciudadanía, mayor igualdad, equidad, todo eso. Acá tenemos ideas liberales. Luego dice, Montesquieu no percibió el gran hecho general que domina todos los fenómenos políticos, de los que es el regulador verdadero. 2 puntos. El desarrollo natural de la civilización. Bueno, Comte es un filósofo de la historia, ¿no? Considera que él ha descubierto la ley del desarrollo natural de la civilización. De ello resulta que sus investigaciones no pueden ser empleadas en la formación de la política positiva de otra manera que como materiales, como colección de observaciones y de juicios, porque las ideas generales que le sirvieron para alcanzar los hechos no son positivas en absoluto. Miren, una crítica a Montesquieu de la división de los 3 estados, un pensador que escribió en 1770, él en 1830, 60 años antes. Así que, bueno, esto para leer. Positivismo, ¿no? La corriente es el positivismo.